con su pueblo, quiero decir, con los apóstoles. Y los apóstoles eran parte del pueblo, los escogidos por Dios. Y él, por medio del pan y del vino, hizo simbolización de sus cuerpos y de su sangre, en cual que cuando nosotros vamos a cenar, tenemos que cenar con nuestro corazón sano. No podemos ir a la cena del Cordero sucio. Si en nuestro ser hay algo, tenemos que pedir perdón, limpiarnos y poder cenar. Porque si cenamos así sucio, estamos cenando injustamente, en cual Dios nos pondrá la mano. La cena simboliza algo muy importante y nos recuerda el sacrificio que hizo Dios primeramente, enviar a su Hijo unigénito para que Él muera en la cruz. Fue en la Pascua. Muchas veces las personas se confunden que las Pascuas es en Navidad, dando las Pascuas, el pan de Pascua. Pero si nos podemos ver y analizar lo más profundo, ¿qué significa la Pascua? Y no sabemos. No sabemos. Y pedimos la Pascua. La Pascua es la liberación, el recuerdo de la liberación del pueblo de Israel. Cuando el pueblo fue libertado antes que salga de Egipto, Dios le dijo al pueblo, le dijo por medio de Moisés, que prepararan pan sin levadura, son pan duro, con hierbas amargas. Ahora, ¿qué significa el pan duro? Era la dureza que el pueblo de Israel estaba sometida en esclavitud en aquella ciudad. El dolor, la tristeza, la melancolía, la desesperación, lo que el pueblo estaba teniendo y cómo fue libertado. Las hierbas amargas simbolizaban la amargura del pueblo de Israel, vivir 400 años esclavizado en aquella ciudad. A veces decimos y no sabemos el entendido, porque escuchamos o nos enseñaron de pequeño y nuestros padres le enseñaron, pero viendo bíblicamente tiene su simbolismo, en cual es algo sagrado. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario es otra Pascua que celebramos nosotros, la muerte y la vida de Jesús. Pero nosotros no celebramos tanto la muerte, sino la vida. Porque Él subió al cielo como nosotros somos ahorita. Por eso es que cuando vamos a cenar, ¿qué tenemos que hacer? Cenar dignamente. No indignamente, dignamente. Porque la cena no es cualquier cosa. Aún en la iglesia católica hay requisitos. Cuando tú vas, te van a poner la hostia. Tienes que confesar tus pecados para recibir una hostia. Y nosotros que conocemos también la palabra de Dios y nos metemos a la profundidad, no queremos hacer caso. Muchas veces lo hacemos, vamos a cenar para que nos vean que estamos bien con Dios. Pero en tu corazón hay dolor, hay amargura, hay tristeza, hay odio, prepotencia, orgullo y altivez. ¿Qué está cenando? Juicio. Por eso Él dijo Jesús, este es el pan, la representación de mi cuerpo. ¿Cómo fue el cuerpo de Jesús? Fue hecho pedazo por el látigo romano. Por lo tanto, nosotros nos vamos a simbolizar algo indignamente. Esta es mi sangre. O sea, el vino representaba la sangre de Cristo, el cual yo derramaré por vosotros. Y la derramó. No nos vamos a dar el vino
la sangre de Cristo indignamente. Porque vamos a acarrear juicio y en cual nosotros vamos a rendir cuenta. Y eso pasa en muchas congregaciones de que se está cenando indignamente la presencia de Dios. Para que vean la gente que el pueblo está bien, pero el pueblo está más bien, pero chueco. Y el que tiene un poquito de conocimiento y de conciencia no lo cena. Y comienzan las críticas, ya está en pecado, ya está en esto. Porque aún en esa persona tal vez hay un poco de temor hacia Dios y sabe que no puede cenar indignamente. Siendo líderes, muchas veces se lo hacen. Nosotros tenemos que aprender el simbolismo, lo que Dios nos enseña el día a día. Tenemos que aprender cómo andar y estar delante de Él. Para ser santo te tiene que santificar y conocer el significado. Para llegar a lo que Dios quiere en tu vida, tienes que obedecer la palabra de Dios. Pero nosotros no obedecemos el mensaje. No lo queremos captar, no lo queremos entender, porque muchas veces más nos conviene lo que diga el hombre, lo que diga Dios. ¿De qué vale que te gane el mundo si estás perdiendo la salvación? Por eso Dios esta noche nos va a hablar y me va a hablar a mí, a mi vida, iglesia del Señor. Tú que me estás viendo por las redes sociales, que te vas a conectar, te estás conectando, los vecinos que me están escuchando y el pueblo que está de frente, delante de la presencia de Dios, pongámonos sobre nuestros pies. Vamos al libro de San Mateo, capítulo 26. Versículo 17 al 29. Todo lo que tengamos listo con amén. Porque aquí nos va a enseñar el Señor el pecado, cómo cenar, la traición y muchas formas que está ahí. Entendemos. Vamos a dar lectura a las poderosas palabras de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a la comunión de su Santo Espíritu. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mi discípulo. Y los discípulos hicieron como Jesús le había mandado y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristeciera en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Entonces él respondió, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay aquel hombre que quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comía tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos: tomad, comed esto mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracia les dio diciendo: bebed de ella todo, es porque este es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para redimición de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre amado. Dios, buen Padre celestial,
Te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te pido que en este momento me cubra con el manto de tu preciosa sangre, Señor. Aparta de mí el orgulloso, el prepotente, el palabra carnal, Señor. Que cada palabra que salgan de mi boca, que sean las tuyas y más no la mía, Padre, amado Dios eterno. Dame sabiduría, ciencia, conocimiento y entendimiento para entender tu palabra, Señor. Háblalo, Señor, por medio de esta palabra. Ayúdame a entender, Señor, que no podemos llegar a cenar delante de tu presencia manchado, Señor. Te pedimos que esta palabra llegue y retumbe a las vidas, a los hogares, a la mente, a los corazones, y nos dé el entendimiento verdaderamente cómo tenemos que estar delante, Señor, este pueblo, estar delante de ti. Como está escrito en tu palabra, donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, usted ha prometido estar aquí, ni 2 ni 3, que hay pueblos, naciones delante de ti, Señor, escuchando tu palabra, tu mensaje, porque estamos sedientos de palabra. Estamos hambrientos de tu comida celestial, Señor. Cúbrenos con el poder de tu manto precioso sangre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Tomemos asiento y comencemos. Vamos a enfocarnos en pocas cosas. Dice, en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Era la preparación que comenzaban las vísperas para preparar los alimentos. Porque ellos no podían laborar, sino dedicarse a los panes, o sea, a la fiesta, porque ellos simbolizaban la libertad que el pueblo, sus antepasados tenían. Todos conocemos que cuando se prepara el pan, se lo pone con levadura para que crezca y sea blando, sí o no, y tenga sabor. Pero cuando se lo prepara sin levadura, solamente con agua y sal y nada más, ¿qué hace? Un pan duro, tieso. Por eso yo le decía al principio, el pan simboliza la dureza del pueblo de Israel. No lo que tú pides en Navidad, no lo que tú pides en el Día del Inocente, de la raza, no. Lo que vive el pueblo de Israel, lo que vivió. Esa es la verdadera Pascua, esa es libertad. No libertinaje, no, libertad de un pueblo oprimido. Ahora, en nuestra vida, cuando nosotros estábamos fuera de los caminos de Dios, ¿cómo estaba el pueblo? Oprimido. Oprimido estaba por tantas cosas, tantos problemas que tenían en su vida, o teníamos. Y no sabíamos qué hacer, solamente a veces nos acordábamos que había un Dios. Señor, ayúdanos, Diosito. Pero yo no tengo un Diosito, tengo un Dios con T mayúscula, que dice la Escritura, Dios. Tenemos que entender dos significados de Dios. Si está con mayúscula, estamos hablando de Jehová de los ejércitos, del Dios sobre todos los dioses. Pero si tú ves algún momento con D, con letra minúscula, está hablando de las potestades y de Satanás, que Dios lo reprenda en su palabra. O de los dioses paganos que tenían y tienen aún el pueblo. Yo soy hijo de un Dios, de sobre todos los dioses, creador del cielo, mar y tierra. Y cuando yo estaba en esclavitud, en el pecado, yo pedía liberación, en cual Dios me dio la libertad. Y en este momento Dios nos ha dado la libertad. Por eso representa el pan duro, es la dureza del pueblo. Claro que aquí en este tema no habla de las hierbas amargas, pero también tenemos que entender que también prepararon hierbas amargas por la amargura que tú tenías en tu vida. Pero llegó algo más hermoso, la promesa de Jehová, darnos la libertad, darnos la potestad, ser libre. El cual hace 2000 años atrás cumplió la promesa de que Dios hizo desde el principio de la humanidad. Lo cumplió hace 2000 años atrás. De dar a su Hijo unigénito
para que por medio de él sea el Cordero Pascual. El Cordero Pascual significa Cordero de la liberación de tus pecados, en cual él dio su vida por cada uno de nosotros. Y él, cuando comenzó a asumir su ministerio, fueron a los 30 años. Fue bautizado y comenzó a hacer su ministerio. Que en los 3 años que él estuvo aquí en la tierra, nos dio mucha enseñanza. Y una de las primeras enseñanzas él dijo: yo no vengo a abolir ni a los profetas ni a las leyes, sino a dar cumplimiento. Y muchos piensan que las leyes del Antiguo Testamento ya no sirven. Si estamos hablando que Jesús, la escritura es Cristo, desde el principio hasta el final. Como dicen algunos, es cristocéntrica. Si yo voy a dejar a un lado el Antiguo Testamento, estoy dejando a un lado a Jesús. Estoy dejando a un lado al Padre, en cual yo soy hijo de un Padre, tengo mi Salvador, tengo a mi Señor y tengo a mi Consolador. Por eso que cuando Jesús comenzó a su ministerio y ya iba a dar cumplimiento a la escritura de que él hablaba, comenzó a preparar, a enviar a sus apóstoles, a sus escogidos, a ir a un lugar, a decirle donde hay un hombre. Eso está en Marcos, en Juan y en Lucas también. Si ve a un hombre con un cántaro de agua, a seguirle y decirle que el maestro, a dónde está el aposento donde el Señor va a cenar, dicen uno. En esto dice de otra forma. Porque ya el Señor sabía lo que iba a suceder y a dónde él iba a cenar. Porque en cada lugar que donde Jesús pisó, puso sus pies, fue profetizado. Fue señalado en la Escritura. Porque la palabra de Dios es tiempo y fuera de tiempo. Y en todo tiempo. Que cuando Jesús comenzó y ya sabía quién era el traidor, quién era la persona que lo iba a traicionar, aún él no lo desechó. Porque el amor hacia la humanidad es un amor incomparable que solamente él puede tener hacia nosotros. Porque nosotros no podemos tener ese amor, porque aún hay orgullo y prepotencia en nuestra vida y muchas veces ni amor para nuestros propios hijos tenemos. Porque cuando tú tienes amor a tus hijos, tú los corriges. Cuando tú tienes amor a tus hijos, tú les enseñas. Y si tú no les tienes amor, tú dejas lo que hagan como ellos quieren. Tú eres nosotros somos hijos de nuestros padres hasta que nosotros cerremos nuestros ojos o ellos cierren sus ojos. Así sea, tengan 10, 20, tengamos hijos, seguimos siendo hijos de un Padre en cual la autoridad tiene aún en nosotros. Tenemos que entender eso y enseñarle a nuestros hijos que aunque ellos vivan aparte, aunque ellos tengan familia y mientras que estemos con vida, tienen que respetarnos y valorarnos como somos. Por eso ayer publiqué algo que me salió. Puse la foto de todos mis hijos. En Facebook lo publiqué, en TikTok y en todo. Porque yo los amo a mis hijos. Porque lo amo, lo reprendo, le hablo fuerte. Aunque me tilden de malo, de loco, a mí no me importa. Porque la mejor herencia que Dios me ha dado son mis hijos. ¿En cuál es herencia? Tengo que cuidarla. En
palabra, porque tienen que respetar. ¿Quieren hacer su vida? Háganla. Háganla para que vean que nosotros aún estamos con ellos. Para que ellos respeten. ¿Quieren hacer su vida? Háganla. ¿Quieren solucionar su problema solo? Háganlo para ver si pueden. La vida espiritual nosotros somos así. Pero aquí hay algo que Dios nos dio, una salvación, en cual dio a su Hijo unigénito, aún sabiendo quién lo iba a entregar, Él anduvo en ese momento. Y aquella persona le dijo, cuando el Señor le dijo, uno de vosotros es el que me va a traicionar. Y ellos comenzaron a hablar entre sí, murmurar entre ellos, seré yo, seré yo, seré yo. Pero Jesús ya sabía. Cuando se le acerca el siervo amado, o el apóstol amado, que era el Juan el Bautista, Juan, no el Bautista, sino el que escribió el Apocalipsis, se la recostó en su pecho y con tristeza le pregunta, ¿quién será de vosotros? ¿O seré yo? Más o menos dice la palabra así. Dice, el que meta las manos en el plato donde yo voy a mojar mi pan, ese es. ¿En cuál? Pero todo estaba ya escrito en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, lo que iba a suceder. Y Jesús ya sabía. Desde que lo vio, ya Jesús sabía quién era. Aunque Él le dio la potestad que sea el tesorero, dice de la iglesia. Aunque Él le robaba la limón y todo. Pero Jesús todo lo sabía. Pero más Él nunca lo reprendió para juzgarlo. Porque Él tenía que dar cumplimiento a la palabra de Dios. Porque si Él desechaba a aquel hombre, no estaba en la obediencia de Dios. Estaba en lo que Él quería. Ahí el Señor nos enseña a ser obediente a la palabra de Dios. Ser obediente cuando Dios nos habla, para que nos podamos alcanzar la benevolencia, el perdón de Dios. Cuando ya fue el acto, se fue aquel hombre, y el cual dio cumplimiento y lo entregó. Pero Jesús comenzó a seguir amando a aquellas personas. Dios nos enseña a amar al traidor. No desechar a quien te traiciona, porque aún esas personas necesitan la misericordia de Dios. Y nosotros no somos quien para ser juez. Si nos da indignación humana, porque aún estamos en esta carne. Pero tenemos que aprender a poner las cosas en la mano de Dios. Hoy día me enteré que me robaron un repuesto del carro. Una caja de cambio que yo tenía para el repuesto del otro carro. Se me la robaron. No puedo decir que se me perdió. Se me la robaron porque de aquí adentro se me la llevaron. Pero si yo pongo a maldecir a quien me robó, ¿qué clase de cristiano seré yo? Solamente que Dios tenga misericordia de la persona que me robó la caja de cambio. Porque tú le estás robando a una persona común y corriente, le estás robando a un obrero de Dios. Y la palabra de Dios dice, pobre de aquel que se mete con algunos de mis pequeños. Si Dios no pone la mano en este tiempo, cualquier rato le pone. Pero yo no voy a estar contento, porque yo sé y conozco la mano de Dios. Solamente en oración le pedí, Señor, ten misericordia. No sé si ustedes escucharon de aquella persona. Oré por esa persona que se me robó la caja de cambio. Y si me está escuchando y algún momento me la trae y me la devuelve y me la pone, gloria a Dios. Y si me dice, varón, yo me la cogí, gloria a Dios. Porque le están robando
a un ministro, están robando a un pastor. Y el problema ya no es conmigo, es con Dios. Pero aún tengo que orar por esas personas. Y eso es lo que nos enseña Dios, el Señor en este momento, que sabiendo que Judas lo iba a traicionar, ¿qué hizo? Ahí estuvo con él, hasta el último. Porque el único que se encarga de las cosas es el de arriba. Si Dios nos ha puesto para dirigir un pueblo, tenemos que enseñarle ahí a las personas que cuando te hacen daño, dejarlo en manos de Dios, que Dios se va a encargar de las cosas. Yo no me meto con nadie. Los vecinos me ven, los saludo, hola, sí, los respeto, los amo a mis vecinos. Pero yo no tengo problema con ninguno de ellos. Ni aún estando en el mundo, yo me iba a sus casas a hacerles problemas. Y mucho más ahora siendo cristiano. Sí me indigné antes, me sentí mal. Pero ya dejé como que sin nada. Porque eso es lo que me enseña Dios. Si yo estoy en este camino, tengo que aprender a poner las cosas en manos de Dios. A orar por la persona quien te hace daño. A orar por la persona que te quiere perjudicar. Porque yo no puedo maldecir. Bendice, serás bendito. Maldice, serás maldecido. Es como cuando Dios habló con Abraham y Abraham le dijo, bendeciré a quien te bendice y maldiciré a quien te maldice. ¿Quién nos dice? Bendeciré a quien te hace el bien. Cuidaré a quien te procura cuidar. Y castigaré a quien te hace el daño. Dios nos enseña con la escritura. Y para cenar delante de la presencia de Dios, tenemos que aprender a estar limpios nosotros. Porque no vamos a cenar un arroz con pollo, no vamos a tomar una Coca-Cola. Vamos a hacer la simbolización del cuerpo de Cristo. Vamos a hacer la simbolización de la sangre del Cordero de Dios. En cual que nosotros tenemos que estar lo más puro, lo más limpio. Para que la cena no la cenemos indignamente y no recibamos juicio delante de Dios. Ya tenemos 2 años aquí y todos podemos cenar. ¿Y por qué no se hace una cena? Porque muchas veces hemos venido a la casa de Dios con coraje, amargado. Y si yo lo hago cenar a ustedes, yo me voy a agarrar juicio ante Dios. Porque no le estoy enseñando cómo tienen que estar y cenar delante de la presencia de Dios. Para estar así, sigamos trabajando como Dios nos guía hasta que Dios nos enseñe a estar limpios. Porque yo no puedo decirles, vamos a cenar, hermanos, mañana. Y si usted mañana peleó con su esposo, pasó el perro cuando iban entrando a la iglesia, le pateó la cabeza. No cena nomás que Dios te perdona en la cena. No. La cena es lo más santificado que tú puedes tener porque va a ser la simbolización de la muerte de Cristo, de lo que hizo Jesús. Dios, por eso dice, este es el pan que representa mi cuerpo. ¿Y qué le pasó al cuerpo de Jesús cuando Él fue encarcelado? Su cuerpo fue flagelado, que con el látigo romano, que eran como unas garras de puntas, que del primer golpe se le penetraba en el cuerpo de Cristo y era desgarrada su piel. Fue humillado como ser humano, como persona. ¿Cómo vamos a cenar, a comernos el pan si estamos en pecado?
aprender que la cena no es broma. Tenemos que aprender que lo que estamos viviendo y haciendo en la casa de Dios no es juego. Tenemos que hacer lo que dice la Escritura. Como seres humanos nos vamos a equivocar, sí nos vamos a equivocar. Y aprendemos, pero no vamos a seguir equivocando para seguir aprendiendo. Tenemos que alejarnos. Yo pequé, sí pequé. Reconocer ante Dios y ante el hombre que hemos pecado contra el cielo y contra la tierra. Y alejarnos del pecado. Pero el hombre, ¿qué hace? Se adueña del pecado. Se hace más amigo del pecado. ¿Y qué viene cuando hay la cena del Señor? Todos son ángeles. Pero son ángeles del diablo, que Dios los reprenda. ¿Por qué? Porque están cenando indignamente. Y eso es abominable ante Dios. Porque no estamos burlando de Él. No estamos burlando del sacrificio que Él hizo por medio de su cuerpo. Por eso tenemos, iglesia del Señor, tenemos que aprender a respetar. Por eso, como yo decía al principio, aún en la iglesia católica, para que tú cenes ahí, toma la hostia, ¿qué tienes que rendir requisitos? Porque ahí no puede nadie meterte la hostia en la boca, cualquiera. Primera comunión, confirmación, aunque no esté en la Biblia, pero ellos hacen eso. Tienen que confesarse antes de cenar. Y siendo un pueblo que vive en su locura, pero en el momento de ellos, en su creencia, lo hacen. Y nosotros, siendo conocedores más en profundidad de la palabra de Dios, no lo hacemos. No los queremos hacer. Ni aún los pastores de la iglesia quieren enseñarle al pueblo que así no se puede. Para que vean el pueblo, vean la gente, que en la iglesia todos son santos. Tenemos que conocer el significado, aprender. Por eso que Dios nos enseña, por medio de estas palabras, por medio de esto, que tenemos que adorarlo. Tenemos que comenzar a vivir la palabra de Dios. Mientras que vivamos en este cuerpo de sangre, de carnes, vamos a cometer pecado. Se lo cometen, pero apártate de eso. Porque el hombre tiene tres enemigos. La carne, el mundo y Satanás, que Dios lo reprende en sus palabras esta noche. Pero ¿cuál es tu peor enemigo? ¿Cuál enemigo tú que tienes que vencer? Eres tú mismo, tu propia carne. Porque tú tienes que vencer tu orgullo, tu ego, tu prepotencia. Tú tienes que quebrantar, porque ya tengo 3 centavos, ya me creo superior, ya porque a mí me hicieron esto, lo voy a hacer, a tener récord. Tú tienes que comenzar a quitarte eso. Tú conoces cuál es tu debilidad. Tienes que alejarte de la debilidad. Pero el cristiano es al revés. Quiere vencer al enemigo, quiere vencer al mundo y se olvida de él mismo. ¿Por qué crees que le digo? Por experiencia. Yo quise vencer a todos, pero no me quise vencer yo mismo. Yo me cuidaba de todo, pero no me cuidaba de mí mismo. Y el cristiano tiene que cuidarse de sí mismo. Tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Porque el enemigo, ¿a dónde se posesiona? En el cuerpo del hombre. ¿Por qué? Porque si tú le das una abertura, le das algo para que él entre, él te entra. ¿Y cómo vas a poder cenar si tú mismo vas a estar así? ¿Cómo vas a simbolizar el cuerpo de Cristo
representa? El vino era el jugo de uva, era un jugo no fermentado. Porque tú cuando tú coges la uva y la exprimes, tiene un tiempo, poco tiempo para que se fermente. Y antes que se fermente, tú tienes que tomarlo como el vino. Porque cuando Jesús hizo el primer milagro en la boda de Caná, lo hizo en una vasija donde había el rito de purificación, donde estaba el agua, en cual el agua la convirtió en un vino, pero no un vino alcohólico, con alcohol, sino un vino espiritual, que aún el maestresala que estaba ahí, que lo probó, dijo: nunca he ido a un lugar y he probado este vino. Más o menos te hablo así. Se sorprendió. Porque dice que mucha gente han repartido el peor vino y han dejado el bueno han repartido el buen vino de comienzo y han dejado el peor para el final. Pero aquí han hecho al revés, nos dio a entender. Aquí han dado el peor vino al comienzo, pero el mejor, el especial, lo han dado en lo último. Claro que era el especial porque era un vino de purificación, era sin alcohol, en cual la iglesia cuando hace la cena es un jugo de uva, sin fermentación, en cual representa la sangre de Cristo. Y no se puede hacer la simbolización con un vino alcohólico, que donde te hace perder la memoria, donde te hace perder lo que eres ser humano, porque cuando la persona bebe, ¿en qué se convierte? Se convierte en Goku, Dragon Ball Z, todos esos muñecos se convierte ahí. Y se olvida de la humanidad, se olvida que tiene esposa, hijo, madre. ¿Por qué cree que cuando la persona está demasiado alcoholizada, arma su pelea, arma su relajo? ¿Y cómo se va a representar algo santo en algo que te contamina? Y así viene el hombre a beber el vino, que es la simbolización de la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, para el cual que nosotros seamos libres, y el cual nos dio la libertad. Pero cuando tú bebes ese vino injustamente, estás bebiendo condenación. Tú no estás haciendo algo para Dios y para ti mismo. Estás abriendo otro punto más. Estás abriendo otra puerta más para que llegues al Seol, para que llegues al infierno. Por eso tenemos que aprender cómo tenemos que estar cuando vamos a hacer la Santa Cena. Por eso se dice la Santa Cena. Porque es el santo, el rey, el rubio de Galilea, el poderoso, el cual Él dio su vida por cada uno de nosotros para que seamos libres del pecado. Amén. Nosotros visualmente somos pocos. Eso a mí no me interesa. Pero estamos viviendo lo que es la palabra de Dios, en cual la misericordia de Dios se extiende. Y algún día el pueblo que va a venir va a aprender, porque nosotros le vamos a enseñar lo que Dios nos enseñó. ¿Qué vamos a tener un pueblo si nosotros no sabemos? ¿No es que los que van a venir y los que vienen, los nuevos, van a actuar como nosotros actuamos? Si nosotros actuamos mal, ellos van a actuar mal y ver el Evangelio como algo más para su vida. No te estoy
diciendo que tienes que ser religioso, porque ser religioso es algo que te va a llevar a la desperdición, pero algo que tú vas a aprender a vivir la palabra de Dios. Vas a aprender a vivir y estar delante de la presencia de Dios como a Él le agrada. Ser una persona como tú realmente eres. Amén. Como siempre yo he dicho, nosotros no podemos tener una cara aquí